Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Civetti, soy ayudante alumna de la cátedra y hoy voy a presentar a la obra, en otras palabras, de la escritora Yumpa Lahiri. Esta obra se corresponde a la unidad 6 del programa titulada El realismo en una lengua ajena, donde se estudian las relaciones entre lengua, escritura y nación dentro del marco de la literatura italiana contemporánea. El objetivo de la clase es ofrecerles algunas pautas centrales para profundizar en su lectura y desarrollar aquellos aspectos que consideren más relevantes al acercarse a su trabajo. Bueno, Niranjana Sudeshna Lahiri, mayormente conocida como Jhumpa Lahiri, es una escritora nacida en el Reino Unido el 11 de julio de 1967 y es hija de padres bengalíes. A la edad de 3 años se mudó a la ciudad de Kingston, en una ciudad en el estado de Nueva York, Estados Unidos. En cuanto a su formación, estudió lengua inglesa, escritura creativa y literatura comparada en la Universidad de Boston y allí también obtuvo un doctorado en estudios renacentistas. La multiplicidad, digamos, de culturas y lenguas en tensión que ya podemos advertir en su biografía son importantes a la hora de acercarnos a, a sus obras. En parte, esto se debe a que la vida de la IRI ha estado marcado por un constante tránsito entre la lengua y la cultura norteamericana y de la India, ¿no? Ya que en su hogar se hablaba la lengua del bengalí, ¿no? Siendo esta la lengua del afecto, la lengua familiar, materna, mientras que el inglés para ella significaba la lengua del espacio público, ¿no? De las instituciones académicas y de la vida cotidiana en general por fuera del ámbito doméstico. Lairi, por su parte, siempre mostró un gran interés y curiosidad por el estudio de lenguas y literaturas extranjeras. Estudió francés, de hecho, por 5 años, luego cursó ruso en la universidad y más tarde comenzó el estudio del latín, del cual se enamoró no solo de la lengua, sino también de su literatura. Este acercamiento al latín, ella menciona en varias de sus entrevistas, fue el detonante de su posterior gusto y elección por la lengua y la literatura italiana. Ella recién viaja a Florencia en el 94 y allí es cuando se produce efectivamente ese encuentro con la cultura y la lengua italiana. En cuanto a su producción artística, abarca desde cuentos, novelas, ensayos y libros de poemas. Sin embargo, lo que deberíamos destacar de su producción es el cambio de lengua, ¿no? En sus primeras obras escribe en inglés y de hecho se vuelve una escritora reconocida gracias a esa primera parte de su producción y luego decide incursionar en la escritura en lengua italiana, ¿no? Donde se verán implicadas nuevas temáticas y también nuevos desafíos en tanto escritora. Bueno, yo ahí les dejo algunos de sus obras, de los premios que ha ido ganando, pero voy a pasar al siguiente punto. Bueno, Nunca Lahiri desarrolla una importante trayectoria como traductora, centrándose fundamentalmente en la literatura italiana. Después de haberse trasladado a Italia, al principio no se consideraba como una traductora, sino más bien como una escritora, simplemente, ¿no? Traduce Dove mi trovo al inglés y luego comienza a traducir otras obras de otros escritores contemporáneos. Una de las contribuciones más importantes es la traducción al inglés de algunas de las obras de Domenico Sternone. De él va a traducir Laci, Scherzetto, y Confidenza. Además, la IRI trabajó en la traducción de la Metamorfosis de Ovidio junto a Elena Varas
una profesora de la Universidad de Princeton. Según la profesora Silvia Catoni, en su artículo Literatura territorializada, una nueva perspectiva en la narrativa italiana contemporánea, en las últimas décadas del siglo XX se delinearon dentro del horizonte cultural italiano nuevos entramados políticos, económicos y sociales que posibilitaron la configuración de una sociedad cada vez más heterogénea y compleja. Factores como la globalización y la expansión de los medios masivos de comunicación impulsaron movimientos migratorios hacia el continente europeo en general, un continente que ha recibido un gran grupo de inmigrantes de diferentes partes del mundo por diferentes motivos, ¿no? Pero particularmente uno de los rasgos más significativos que define la movilidad social italiana actual está dado por un flujo ininterrumpido de personas extracomunitarias que en su mayoría emigran en condiciones de ilegalidad e ingresan al entramado social para ocupar una determinada demanda laboral, que podríamos decir que es subvalorada. También se presentan otros casos de movilidad originadas en la experiencia individual, ya sea por una búsqueda de seguridad política o simplemente por otras búsquedas existenciales. Entonces, la sociedad italiana contemporánea, en base a lo que venimos diciendo, va redefiniendo su identidad a partir de estos nuevos escenarios de alteridad, ¿no? Donde estos múltiples orígenes van modelando una plurietnicidad compleja. Si bien Europa ha sido históricamente multicultural, especialmente por la diversidad lingüística, eh, la profesora nos va a decir que esto no alcanza para responder a las exigencias que plantea la multiculturalidad actual, ni garantiza los niveles de aceptación necesarios para la estabilidad social. Esta interacción entre diferentes etnias va generando emergentes culturales que ponen en tensión estereotipos tradicionales, homogéneos y monolíticos. En este sentido, a raíz de los desplazamientos territoriales que atraviesan la sociedad italiana contemporánea, la literatura transcultural habilita un nuevo modelo de conciencia transnacional. En este escenario se consolida entonces cada vez con mayor fuerza la idea de una literatura que vaya más allá de las fronteras nacionales e incluso continentales, donde esta pluralidad de perspectivas y de lenguas favorece a estos contactos culturales y de escrituras sumamente diversas. También la literatura italiana actual ofrece, dentro de sus diferentes tendencias, un nutrido repertorio de obras vinculadas con la literatura desterritorializada y en particular con el cambio de lengua. A su vez, este cambio de lengua marca dentro del panorama literario nacional una determinada dirección en la que se construyen sistemas literarios híbridos que difícilmente pueden encasillarse en esquemas de géneros puros, ¿no? Entonces, los escritores que producen en este contexto nuevas obras van teniendo intenciones disímiles y sus producciones se van situando en las intersecciones entre, por ejemplo, la novela experimental, el relato historiográfico, la autobiografía, el diario personal, entre otros. A partir de este marco que venimos trazando, Yuval Harari constituye un caso singular dentro del conjunto de los escritores migrantes que escriben en lengua italiana, ya que su elección no responde ni a una denuncia ni a una experiencia de exclusión, como suele ocurrir en muchos casos de la primera generación de inmigrantes, sino
que más bien responde a un vínculo afectivo que ella entabla con la lengua italiana. La Iri elige escribir en italiano porque es la lengua de la cual ella se enamora y siente la necesidad de relatar y explorar este vínculo a través de una obra que se va configurando, según algunos críticos, como una suerte de autobiografía lingüística. Al comenzar a escribir en italiano, va estableciendo cada vez una relación más íntima y delicada con la lengua, en contraste con sus producciones anteriores. Ella misma describe este vínculo con la lengua como un intento, ¿no? Un esfuerzo constante en el que comete errores y en el que recurre con frecuencia al diccionario. De esta dificultad que implica el aprendizaje de una nueva lengua emergen dos de sus grandes angustias, ¿no? La primera tiene que ver con la sensación de sentir que no pertenece a ningún lugar. Con el inglés, como ya dijimos, no mantiene un vínculo emocional, ya que no fue la lengua de su familia ni de su aspecto primario. Por su parte, el problema con el bengalí radica en que no sabía leerlo, ¿no? Una realidad que a ella la ha conflictuado profundamente, ya que su identidad es, ante todo, la de una lectora. Paradójicamente, con el tiempo, y a pesar de ser una lengua muy distante a su realidad, va estableciendo con el italiano una relación cada vez más profunda y emocional. Sumada a estas dos grandes angustias, vemos que en la obra de la Iri se sintetiza sobre todo un problema biopolítico, ¿no? Su apariencia física la define como descendiente de una familia de origen bengalí, que a su vez se distingue de este mundo blanco occidental que la rodea, ¿no? Y algunos críticos dicen que para analizar su origen, ¿no? Este origen con su nuevo ambiente cultural actual, perdón, crea este tercer espacio de evasión entre lenguas. Como una autora, es decir, como una autora estadounidense, usa activamente el italiano, que no es solo la lengua del lugar y de la cultura en la cual ella posteriormente emigra, sino que para ella esta es también la lengua del deseo y de la libertad. En su obra, en otras palabras, publicada en el 2015, eh, aborda la experiencia de justamente de Lauri al aprender el italiano y esta suerte de liberación, podríamos decir, del inglés. Este libro se publicó originalmente en italiano, ¿no? Con el título Inoltre parole, publicada por la editorial Wanda en el año 2015 y fue traducida al año siguiente, tanto en inglés y al español. Al inglés fue traducida por Anne Goldstein y al español por Marilena Di Chiara, ¿no? En la editorial española Salamandra. La obra está conformada por una serie de 26 relatos, de los cuales 22 aparecieron previamente en el Internacional, ¿no? Que es de un foro de publicación nacido en el año 93, 1993. Es el primer libro autobiográfico que la Iri escribe en italiano, ¿no? Un idioma que comenzó a estudiar sin ninguna necesidad práctica, sino como ella misma lo dice, ¿no? Por vocación, por deseo, motivada por un sentimiento similar al de un flechazo. Por otra parte, la obra se abre con un epígrafe recuperado de Antonio Tabucchi, ¿no? Un escritor y profesor italiano de lengua y literatura portuguesa, que dice lo siguiente: necesitaba una lengua diferente, una lengua que fuera un lugar de afecto y reflexión. A partir de la lectura de la obra, entonces, podemos deducir que la Iri recupera esta frase porque condensa en gran medida su propia búsqueda
lingüística, ¿no? La necesidad de encontrar este tercer espacio que veníamos mencionando, ¿no? Un espacio entre lenguas, un lugar de afecto y de reflexión donde emoción y pensamiento coexistan. Y esta lengua para ella es el italiano, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de esto que vengo diciendo, también los invito a pensar qué posibles hipótesis pueden surgir que podrían dar respuesta a esta necesidad, esta gran necesidad de cambio lingüístico que nos plantea la autora. Bueno, por otra parte, la obra adopta la forma entonces de un género híbrido, ¿no? Entre el diario íntimo, el relato breve, la glosa, ¿no? Realizada desde una posición, podríamos decir, periférica. Y decimos esto porque en principio se trata de un italiano descentralizado, ¿no? En proceso, en el que la propia autora aún lo está conquistando, lo está aprendiendo. A la Ili no le interesa, como ya van a observar en el texto, la lengua italiana como un fin en sí mismo, ¿no? Sino más bien las dificultades, los tropiezos, los obstáculos y también las pequeñas satisfacciones que experimenta en ese proceso de aprendizaje. Su inmersión en el italiano, de hecho, fue lenta y ardua, ¿no? Es un proceso que se extendió a lo largo de 20 años, ¿no? En ese recorrido de estos 20 años, ella no solo aprendió la lengua italiana, por supuesto, sino que además se adentró dentro de la tradición literaria italiana, leyendo a grandes autores, dentro de ellos a Manzoni, Calvino, Giovanni Verga, entre otros. En diversas entrevistas, la autora ha señalado que la lengua representa para ella un mundo entero, ¿no? Un océano sin fin y sin fondo, razón por la cual ella siente la necesidad de superar constantemente un límite, ¿no? Si bien entonces la IRI juega con estas distancias que le impone esta nueva lengua, esas mismas distancias en ocasiones son también las que les angustian. No obstante, yo siento que su obra evidencia cómo ella logra trascender y colmar todos estos vacíos, todas estas distancias que al inicio percibí. En cuanto al análisis de la obra, observamos un marcado estilo fragmentario, articulado en 26 capítulos breves. La diapositiva dice 23, pero me confundí, son 26. De una extensión relativamente variada, pero todos son muy breves. En el centro de la estructura se encuentra el capítulo de intercambio, mientras que el capítulo final es penumbra. Ambos funcionan como una suerte de piezas híbridas respecto del resto. De hecho, en estos dos capítulos la autora ya no aparece directamente, sino que se presentan como dos relatos relativamente autónomos. En el capítulo del intercambio se trata la historia de una traductora, y en el último, en penumbra, es un relato de viaje, ¿no? Donde se narra la experiencia de un hombre que ha estado lejos de su familia y que al regresar experimenta una sensación de extrañeza. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de una estructura mixta. Hay una voz que al principio se corresponde con la voz de Yumpa, podríamos decir, en tanto narradora, ¿no? Pero también se abre un lugar de ficción confiado a estos dos personajes que narran otros aspectos del aprendizaje lingüístico. El libro comienza con el capítulo titulado, perdón, La travesía, donde la narradora cuenta una experiencia vinculada a un lago, ¿no? Inicialmente siente
también nos describe, siente un fuerte deseo de cruzarlo, pero cree que la distancia que la separa hacia la otra orilla supera sus capacidades y teme quedarse sin apoyo en medio del agua, ¿no? Y a partir de esta experiencia concreta, nos dice lo siguiente, cito, durante 20 años he estudiado el italiano como si nadara por la orilla de aquel lago, siempre al lado de mi lengua dominante, el inglés, siempre bordeando la ribera. Ha sido un buen ejercicio beneficioso para los músculos del cerebro, aunque nada emocionante. Estudiando una lengua extranjera de este modo, uno no se puede ahogar. El otro idioma está siempre allí para sustentarte, para salvarte. Pero no basta con flotar sin posibilidad de hundirse. Para saber una nueva lengua, para sumergirse en ella, hay que alejarse de la orilla. Nadar sin salvavidas, sin contar con tierra firme. Decía Rosita. Bueno, entonces, esta vinculación entre la experiencia del lago y esta última cita que acabo de leer permite comprender que para la IRI aprender una lengua implica, ¿no? Abandonar ese borde seguro, es dejar de sostenerse, en este caso, en el inglés, ¿no? Esta lengua dominante y estable, para exponerse a esa incertidumbre a la incertidumbre, perdón, de un territorio lingüístico que ella aún no domina. Es decir, su salto al italiano, un andar por un lago profundo que ella misma utiliza como metáfora en este primer capítulo, representa no solo una aproximación a esta nueva cultura, ¿no? Sino también un auténtico giro transcultural. Y decimos esto porque a pesar de todas las incertidumbres que ella reconoce en este proceso, la IRI cambia de lengua, ¿no? Y de cultura para reencontrar su identidad en el ámbito italófono al que se va acercando con pasos nómadas, ¿no? Lo pensamos desde el hecho real, ¿no? En su vida real, con la mudanza, con este cambio de continente, ¿no? De la mudanza de Estados Unidos a Italia, pero también en su vida interior, ¿no? Al enamorarse de esta lengua que en principio era tan distante a su realidad. Otro de los capítulos que me interesa retomar es el flechazo. En este capítulo, la narradora cuenta el momento en el que escribe, ¿no? En 1994, ella decide viajar con su hermana a Florencia y para ese momento estaba estudiando aún en Boston, arquitectura del Renacimiento, ¿no? Y ella visita Florencia, sobre todo para conectar con esta gran arquitectura, pero también conecta de otras formas, ¿no? De una forma auditiva incluso. Y nos dice lo siguiente en este capítulo. Cito, no consigo contestar, no soy capaz de entablar diálogo alguno, solo escucho. Lo que oigo en las tiendas y los restaurantes me despierta una reacción instantánea, intensa, paradójica. El italiano parece estar ya dentro de mí y al mismo tiempo totalmente fuera de mí. No me suena como una lengua extranjera, aunque me conste que lo es. Por extraño que parezca, me resulta familiar. Reconozco algo, aunque no entienda casi nada. Luego nos dice, ¿qué reconozco? Un idioma muy bello, claro, pero no se trata de eso. Me parece como si tuviéramos un vínculo, como si se tratara de una persona con la que me he topado por casualidad y por quien, sin embargo, enseguida he sentido afecto. Sin embargo, todo está aún por definirse. En todo caso, me sentiría insatisfecha, incompleta, si no lo aprendiera. En mi interior existe un espacio donde esta lengua se sentiría cómoda. Cierro cita. Bueno, en este punto del capítulo, la Iris reconoce una relación de proximidad y lejanía con esta lengua,
De hecho, bueno, luego visita la tumba de Beatriz, ¿no? La figura de este amor inalcanzable, silencioso, distante. Y de manera análoga, así se configura su vínculo con la lengua italiana, ¿no? Es una devoción hacia una lengua que no necesita nada de ella, ¿no? Eh, Como si fuese una suerte de amor no correspondido que ella menciona. Cuando regresa a Estados Unidos percibe esta ausencia, esta carencia del italiano y esa misma carencia es la que luego la impulsa a aprender esta lengua. Vemos entonces cómo ella describe esta relación con el idioma desde una experiencia corporal hasta sensorial, ¿no? La metáfora del flechazo expresa particularmente esa irrupción del deseo, esta atracción inmediata hacia el italiano, ¿no? Eh, que hasta podríamos decir que parece como una suerte de, hasta como una especie de llamado, ¿no? Que, que emerge aún en esa distancia entre Estados Unidos e Italia. Por otra parte, podríamos destacar la preponderancia de imágenes y frases metafóricas que cumplen la función de representar el complejo vínculo que existe entre la autora y la lengua, ¿no? Según David Amés Juan Gómez y Consuelo Martínez Moraga, en su texto Mudarse a otra lengua, desplazamiento, traducción y metáfora, que es un texto que no lo menciona de diapositiva, pero que está incluida dentro de la bibliografía con la que armé la presentación. Bueno, en este texto que les comento, Laura pone en marcha un doble movimiento, ¿no? Nos dicen estos críticos. Por un lado, y como ya dijimos, implica el abandono de la lengua original para adoptar el italiano. Y por otro, se traspasan estos límites de la lengua coloquial, ¿no? Para pasar al plano de la representación simbólica. Y en este sentido, la metáfora, nos van a decir, es el recurso que utiliza la Giri para nombrar algo nuevo, para expresar relaciones, para crear o ampliar el léxico, ¿no? Para significar cada vez más y mejor. En estos capítulos, ¿no? Estos fragmentos breves y relativamente autónomos, podríamos decir, la autora, según los críticos, mantiene un simbolismo metafórico, aunque evita la elaboración compleja de metáforas. De algún modo, estas metáforas también son las que le permiten modelar su propio proceso de autodescubrimiento, ¿no? De todas formas, también los invito a que rastreen el uso de metáforas presentes en la obra para analizar qué sentidos y qué funciones van cumpliendo dentro del texto. Por otra parte, quisiera también recomendar el texto de Dagmar Reichert, que es una crítica alemana, que escribe un artículo, La Dedicata a Roma, la svolta transculturale nella scrittura italofona nomade in un palairi, eh, que bueno, es un texto que está disponible en italiano, pero bueno, se puede traducir fácilmente con cualquier traductor en línea, incluso con Google Lens, como les comentaba ahí. Pero bueno, una de las cuestiones que se mencionan en ese artículo es que, a diferencia de otras escritoras de migración italófona, que han recurrido, por ejemplo, a la técnica del code switching, ¿no? Hasta cambio de código, alternancia de código, Yupa elige permanecer intencionalmente dentro del sistema lingüístico italiano. Excluye por completo cualquier juego con el vocabulario extranjero o con neologismo, ¿no? Neologismos. Y como resultado, nos va a decir, obtenemos un texto escrito en una lengua límpida, sencilla, ligeramente distanciada, pero a la vez auténtica y de un tono casi documental. Por último,
deberíamos tener en cuenta los rasgos de la escritura femenina que podemos trazar en esta obra. María Elena Fernández, en su artículo Metamorfosis lingüística y escritura autobiográfica en Neutre Parole y en Palagiri, nos dice que en esta obra la IRI nos presenta una metamorfosis lingüística, ¿no? Y social, a través de los recursos propios de la escritura femenina. La autografía nos va a decir que suele vincularse con la escritura femenina porque permite explorar y expresar una experiencia individual, pero no de cualquier forma, sino como observamos, hay una cuestión de dejar fluir de la conciencia, ¿no? Casi como un procedimiento que roza al autoanálisis, ¿no? La autoindagación, casi que se aproxima a lo psicoanalítico, ¿no? A su vez, cuando la IRI narra esta transformación lingüística, va construyendo también un marco simbólico, ¿no? Centrado especialmente en lo materno, es decir, va construyendo estas metáforas que se van vinculando al campo semántico de lo materno. El italiano, de hecho, aparece figurado como un recién nacido que requiere cuidados, ¿no? Y esto puede leerse específicamente en el capítulo El adolescente peludo, que dice lo siguiente. Comparado con el italiano, el inglés me parece prepotente, subyugante. Tengo la impresión de que, habiendo estado cautivo, se ha desatado y está furioso. Probablemente, al sentirse descuidado desde hace casi un año, esté enfadado conmigo. Las dos lenguas se enfrentan en la página, pero el ganador es más obvio. La traducción está devorando al original. Lo está desmontando. Me sorprende cómo esta lucha fratricida ilustra el tema del festival, el propio argumento de mi texto. Luego dice, quiero defender mi italiano, que acuna en mis brazos como un recién nacido. Quiero mimarlo, tiene que dormir, tiene que alimentarse, tiene que crecer. Comparado con el italiano, mi inglés es un adolescente peludo y maloliente. Vete, quiero decirle, no molestes a tu hermanito que está descansando. No es una criatura que pueda correr y jugar. No es un chico alegre, vigoroso e independiente como tú. Entonces, para concluir, a partir de la lectura de la obra, podemos observar cómo la IRI logra dejar de lado todo este imaginario indio bengalí, ¿no? Y decide no solo expresarse en otras palabras, es decir, en italiano, sino también reflexionar sobre la propia lengua italiana, ¿no? Y este gesto le abre un espacio neutral, según los críticos, tanto en términos estéticos como culturales, críticos y políticos. Y en este marco, a mi parecer, produce una obra muy cuidada, ¿no? En la que no se busca mezclar culturas de manera directa, ¿no? Sino despertar en el lector una sensibilidad hacia todo aquello que ella percibe como diferente, extraño o ajeno a su realidad. Entonces, para cerrarlos, y las invito a leer esta obra con entusiasmo. Si les interesa escuchar el audiolibro en el idioma original, pueden encontrarlo en YouTube. La misma, la Kiri lo lee. Es una experiencia muy agradable para quien le interese hacerlo. Bueno, pero más allá de estas cuestiones, considero que es una obra muy compleja dentro de su aparente sencillez, ¿no? Muy rica en metáforas, ¿no? Un lenguaje coloquial y demás, pero marcando siempre una gran cercanía que conecta con la experiencia de quienes hemos creado un vínculo afectivo con una lengua extranjera. En este caso es el italiano, pero puede ser el inglés, el francés, cualquier lengua, ¿no? Bueno, espero que la disfruten tanto como yo la disfrute. Bueno, con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por la atención y nada, acá les dejo la bibliografía consultada para este trabajo. Gracias.